Padre de la gloria, gracias Señor por esta oportunidad, Dios, que nos brinda, Señor, de estar unidos, unánimes, juntos, Padre, aquí adorándote, bendiciéndote, agradeciéndote, Señor, por tantas bendiciones, Dios. Oh Padre, por el privilegio de poder dar a nuestros ancianos una palabra de paz, de gozo, de salvación, de vida eterna, Señor. De darles un abrazo, Padre de la gloria, para decirle estamos contigo, te amamos. No importa que tus hijos te hayan dejado, el Señor nunca te deja. Señor, gracias, gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en mucha miseria están nuestros ancianos, muchos de ellos, Dios. Tanta necesidad, Padre de la gloria, pero en esta mañana te suplicamos, Dios bueno, que seas tú tocando cada una de sus vidas. Mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de... Señor y Padre nuestro, te presentamos, señora Zulma. Te damos tantas gracias por ella, por su vida, Padre, por su dedicación a tus cosas, Señor. Gracias porque sabemos que la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, nos bendecirá, nos edificará, Señor, nos hará madurar en tus cosas, Señor, y al mayor conocimiento de tu palabra. Gracias infinitas por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Siempre estamos gozosos porque Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pues no deje de alabarle, porque a mí no me molesta. Estuvo muy lindo el devocional, gracias, ¿verdad? Bueno, como estamos ya en Saborea la Biblia, pues Lourdes me dijo que sobre ese tema, ¿verdad? Aunque yo estoy muy tentada de hablar de otra cosa, pero ya tú sabes, tengo que ser obediente, como dice la palabra. Bueno, lo más importante es que nosotros sepamos que nosotros tenemos una fe razonable. Mucha gente dice que nosotros los cristianos somos locos y que estamos turulatos, pero no, eso no es así. Nosotros tenemos una fe razonable y confiamos en una palabra veraz. ¿Sabe qué es veraz? ¿Qué quiere decir veraz? Verdadera, genuina, auténtica, dice la verdad. Vamos a ver en sus Biblias. En segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí nos dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, nosotros no somos unos creyentes locos que no sabemos en lo que creemos. Y creo que nosotros, todo creyente, debe poder, como dice, ser un buen apologista. Que nosotros tenemos que saber cuáles son las evidencias de que nuestra fe es genuina, es auténtica y es veraz. Porque podemos confiar, ¿verdad? Podemos confiar en esta palabra. ¿Cierto o falso? Hay mucha gente que no vienen a Cristo y se conocen a sí mismos como ateos porque no le dan ¿qué? Valor a la palabra de Dios, no la creen. Y la palabra de Dios está ahí para que el que la cree y la recibe, recibe todas las bendiciones que ella tiene, ¿verdad? Para nosotros. Pero nosotros vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, cuáles son algunas de esas evidencias. Porque si usted va a un juzgado, si usted va a una corte, tiene que traer evidencia, ¿verdad? No puede decir, ¿por qué esto, por qué aquello, no? Vamos a ver algunas evidencias que corroboran que la Biblia es confiable. Nosotros estamos frente a muchas críticas en torno a la palabra, porque ahora mismo se están debatiendo asuntos en la gobernación en Puerto Rico, y hace unos años que se está adelantando una agenda de inmoralidad en Puerto Rico, y no voy a especificar, ustedes saben. Y se desvirtúa entonces aquellos de nosotros, porque creemos en esta palabra. Dicen, ustedes son unos fundamentalistas, nos dicen, pero gloria a Dios porque somos fundamentalistas, porque el fundamento de nosotros es la palabra profética más segura. Amén. Por lo tanto, todas esas críticas que nos quieran desvirtuar la fe y hagamos que a veces tambalear y no nos atrevemos a decir soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, porque tenemos que ser orgullosos de que somos creyentes y nunca temer, porque para eso Dios nos tiene aquí en esta tierra, para dar testimonio. Como dijeron estos santos apóstoles, nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado y somos testigos. Amén. Así que esta palabra profética es segura, porque todos los que escribieron fueron testigos oculares. Y en una corte con 2 testigos ya tienes el caso gano. Y aquí hay más de 500 testigos. Amén. Solamente 500 testigos o más de la resurrección de Cristo. Entonces hay muchas normas para tú declarar que la palabra de Dios es o no es auténtica, es o no es veraz. Hay gente que dice que es una colección de leyendas, colección de mitos, esto, lo otro. Pero ¿qué nos dice ahí? Yo no les estoy predicando esto con mitos ni leyendas. Esto es veraz. La misma palabra se autoacredita. ¿Ok? La misma palabra se da su propio lugar. Así que esa es una de las primeras evidencias, ¿verdad? La palabra de Dios no se ha contradecido hasta el día de hoy, nunca. Lo que pasa es que algunos dicen que se contradice porque no la entienden y no la estudian a profundidad, y por eso dicen eso. Así que muchos argumentan, ¿verdad? Que hay que tener muchas evidencias extrabíblicas. Yo le voy a traer algunas nada más porque hay un montón y no vamos a tener tiempo para todo eso, ¿verdad? Vean, en Primera de Juan 1:1 nos dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos
respecto al verbo que es vida. Viste que esta gente que están predicando aquí, que están testificando, fueron testigos presenciales y oculares de todos los milagros que hizo Jesucristo, de todas las enseñanzas que trajo Jesucristo y de todo el cumplimiento profético del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Amén. Así que esta palabra de Dios es veraz porque fue escrita por testigos presenciales. ¿Ok? Esa es la primera evidencia. Y esta palabra entonces se autoacredita a sí misma por eso. Porque un documento, por ejemplo, histórico, por ejemplo, Platón, un ejemplo Platón. Nosotros tenemos más evidencias de que Jesucristo existió y de que la palabra de Dios dice la verdad de que Platón existiera. Sin embargo, la gente no pone en duda de que Platón existiera y citan sus escritos. Sin embargo, hay más evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Entonces, en Hechos 26 nos dice: el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo con él con tanto atrevimiento. O sea, que los que predicaron esto estaban atrevidos porque sabían que estaban diciendo la verdad. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. En otras palabras, esto no fueron cosas que sucedieron en un zaguán o en un rincón, en un sitio aislado donde nadie vio nada. ¿Ok? Fíjense entonces que los 4 evangelios fueron escritos por testigos de Jesucristo. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesucristo. Porque nosotros mismos que estamos sentaditos aquí, también hemos visto su obra. Tenemos un testimonio personal. Amén. ¿Están conmigo? Hay un testimonio que lo dan todas estas gentes aquí por todos estos siglos de los siglos, amén, ¿verdad? Por todas las épocas, todas, por más de 4.500 años, toda esa gente dieron testimonio de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Después del año 1 después de Cristo, toda la iglesia ha dado testimonio y sigue dando testimonio de que Jesucristo es verdadero, de que hemos visto su gloria, de que lo hemos visto obrar en nuestras vidas, que lo hemos visto sanarnos, que lo hemos visto hacer milagros delante de nuestros ojos, que cada uno de nosotros sigue siendo ¿qué? Testigo presencial de la gloria de Dios. Bueno, que más verdad que esa, ¿verdad? Hasta ahí yo estoy ya convencida, pero si usted no está convencido, vamos a ver algunas cositas adicionales. Por ejemplo, todos estos apóstoles, ¿verdad?, se llamaron a sí mismos testigos, o sea que ellos estaban bien claros en lo que ellos eran. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Amén. Ya tenemos más de 2 testigos, ¿verdad? Así que tenemos el caso gano. Tenemos también en Hechos 3:15 cuando dice los apóstoles: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. ¿Ven? Luego, en Hechos 4:33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué estaban dando? Testimonio, estaban testificando. Amén. Entonces, en Hechos 10:39, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. O sea que hay testificando de que de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Entonces fíjense en Hechos 13:31, durante muchos días lo vieron, que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Y para terminar, Hechos 26:16, cuando nos dice: me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. O sea que una vez tú te convertías a Cristo, te convertías en ¿qué? En siervo y en testigo. ¿De qué? De todas las maravillas que el Señor había hecho. Entonces los profetas también vienen a ser súper testigos. ¿Por qué? Porque todos estos los vieron con sus propios ojos, pero los profetas lo anunciaron antes
O sea, porque el Espíritu de Dios les reveló y ellos trajeron estas profecías. Y la profecía del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Eso es bien importante que lo vean. El Antiguo Testamento no está ahí de adorno en la Biblia. Está ahí para respaldar al Nuevo. El Antiguo Testamento es todo lo que los profetas dijeron de Cristo antes de que se cumplieran en el Nuevo. Eso es todo. Y en Hechos 26, 22, 23 dice: no he dicho, sino que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz de su propio pueblo y de los gentiles. Lo que quiere decir es que la obra de Cristo, el plan de Dios, todo está expuesto en el Antiguo Testamento. Entonces, todas esas profecías que fueron cumplidas en la vida de Cristo, fueron más de 2000, ¿ok? No fueron 3 profecías ni 4, fueron más de 2000 profecías cumplidas. Y tanto Cristo como sus discípulos enfatizaban la prueba del Antiguo Testamento, que eran profecías respaldadas y creídas por todos ellos, ¿verdad? Incluyendo, ¿verdad?, que se usaban las escrituras del Antiguo Testamento para predicar el Nuevo. Y eso lo vimos precisamente ayer, que Moisés predicó sobre Felipe y el eunuco, y empezó a predicarle de Cristo usando ¿qué? Isaías, que fueron 800 años antes de Cristo. Isaías se llama como el evangelista del Antiguo Testamento, porque tiene tantas y tantas profecías de la vida de Jesucristo que se cumplen, ¿verdad? Que con el mismo libro, ¿verdad?, de Isaías, tú puedes llevar a una persona a Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Felipe. Veamos, Hechos 28, 23 nos dice: y explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios, y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. O sea, que la ley de Moisés y los profetas estaban allí, ¿para qué? Para respaldar la obra de Cristo, para anunciar la obra de Cristo. Por lo tanto, esto no son casualidades, amén. Esto es plan de Dios revelado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Cristo en sí mismo, en su propia vida, respaldó las profecías y él mismo las mencionó. En Lucas 18, 31 dice: ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y en numerosas ocasiones Jesucristo citó las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, para traer sus enseñanzas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, dice el Señor, ¿verdad?, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso lo dice Lucas 24, 44. En 1 Pedro 1, del 10 al 11, nos dice que los apóstoles también enfatizaban en la prédica del Antiguo Testamento. En 1 Pedro 1, 10 y 11 también, ¿verdad? Ellos decían que querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano. Fíjense que el Espíritu Santo es, ¿cómo se llama?, obra en el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo es el inspirador de las profecías y en el Nuevo es el actor principal. ¿Vieron eso? Así que vemos cómo es que el Espíritu de Dios se mueve para inspirar a estos santos hombres de Dios a través de miles y miles y miles de años, para decir verdades que luego se cumplen al dedillo y exactas. Por ejemplo, algunas profecías del Antiguo Testamento que se dijeron cientos de miles de años también antes de Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis 3:15 aparece la primera, cuando dice que Cristo aplastaría la cabeza del diablo. Eso está en Génesis 3:15 y se cumple en Romanos 16:20. Y también dice que todos los enemigos, ¿verdad?, de Cristo serán puestos bajo sus pies. O sea, que también bajo nuestros pies, obviamente. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, están aquí, están allá. Nosotros también tenemos esa autoridad de Cristo. También en Isaías 53 dice que Cristo moriría por nuestros pecados. Si lees el Isaías 53, eso está claro ahí. O sea, es un retrato de la muerte y resurrección de Cristo. Eso está
que Cristo muere por nuestros pecados en Isaías 53 del 5 al 6 y se cumple en 1 Pedro 2:24 y en otras innumerables. Yo estoy listando más que una o dos, ¿verdad? Cristo establecería un nuevo sacerdocio, eso lo dice en Salmo 110.4 y se cumple en Hebreos 5:10. La futura obra del Espíritu Santo se revela desde antes, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, etcétera, etcétera, en Génesis, también lo dice en Juan, capítulo 1, y así sucesivamente, se vuelve y se repite, pero el ministerio y la obra del Espíritu Santo se ven bien claramente desde Jeremías 31, 33 y 34, en Joel 2, 28 y 29, que habla de que de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, y en Hechos 2 se cumple cuando a todos los que estaban allí vino un viento recio, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Y también se profetizó que iba a haber un nuevo pacto. O sea, que esas son profecías por encimita, ¿verdad? Que todas se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, otras profecías asombrosas que podemos mencionar, que menciona Isaías, que en el año 700 antes de Jesucristo, él profetizó la destrucción de Jerusalén. Y esto sucedió, ¿verdad?, cerca de 100 años después de que él dio esa profecía. Y además de eso, él profetizó en Isaías 44:28 que el rey Ciro, por nombre y todo lo llamó, reconstruiría a Jerusalén. Y esa profecía se cumplió 150 años después que él la dio. O sea, como ustedes ven, ¿verdad?, esta gente tuvieron unos aciertos increíbles en términos de las profecías. Por lo tanto, eso para mí es una evidencia en sí de que la palabra de Dios es la verdad. También Daniel profetizó reinos futuros. O sea, que si tú coges la historia en sí corrobora que la Biblia dice la verdad, que la Biblia es cierta. Por ejemplo, si tú coges Daniel 7, del 4 al 7, y Daniel 8, del 15 al 26, tú vas a ver en todas esas, en todos los datos, pero tú vas a ver que él como que presenta una imagen, y en esa imagen es simbólica de todos los reinos. Por ejemplo, ¿te acuerdas la estatua esa que era de diferentes materiales, ¿verdad? Que si de oro, que si de barro, que si esto, que si lo otro. Por ejemplo, el oro significaba, y también el león, era el imperio de Babilonia, que ya estaba allí cerca de ellos. La plata era el oso, que era el futuro imperio de Persia. El bronce, el leopardo, el futuro imperio griego. El hierro, la bestia horrible, el futuro imperio romano, que fue en que el año 70 hizo que destruyó a Jerusalén y echó a los judíos por una diáspora de 2000 años hasta los otros días, y eso estaba todito profetizado, ¿ok? Todo. Inclusive que también Daniel profetiza sobre Persia y Grecia en Daniel 8, 20 y 21. Como les dije, desde esa Israel fue dispersado y estaba ya profetizada esa diáspora. Inclusive, ¿verdad?, en Deuteronomio 28, del 63 al 68, dice, ¿verdad?, de que se iba a destruir y también iba a reconstruirse, lo dice en Deuteronomio 30, del 1 al 6, etc. O sea que las diásporas y todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento están profetizadas y se cumplen históricamente. O sea, que no es que necesariamente la misma Biblia, sino la Biblia se autoacredita. Pero por fin, gloria a Dios, ¿verdad?, en el 1918, Gran Bretaña le permite a los judíos regresar a Palestina. Después que se firma la paz de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1948, el 14 de mayo, se nombra ya Israel como nación. Y esa es otra señal profética anunciada por la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Asombroso, ¿verdad? ¿Creyeron ustedes que son casualidades? ¿Ah? Pues estamos seguros de que nuestra palabra es confiable. Amén. Entonces, fíjense, hay
Otras profecías cumplidas del Antiguo Testamento específicamente sobre la vida de Cristo. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Jesucristo iba a ser descendiente de Judá en Génesis 49:10. Mateo 1:2 se cumplió. Descendiente de David. Jeremías 23:5 y 6. Y entonces usted verifica las dos genealogías que están en el Nuevo Testamento y esas las corroboran. Nacería en Belén, Miqueas 5:2 al 4, y se cumple en Mateo 2:6. Procedería de Egipto, Oseas 11:1, y entonces viene Mateo 2 al 15. Usted sabe que Jesús tuvo que huir a Egipto para poder salvarse del rey Herodes. Entonces fíjense que en cuanto a su ministerio, también, ¿verdad? Se dice que Jesús ministraría en Galilea y en sus alrededores. Eso está en Isaías 9, del 1 al 2, y en Mateo 4, del 14 al 16 se cumple. Sanaría sordos, ciegos y otros enfermos. Por eso era que Juan Bautista le decía, ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Porque ya él había leído las escrituras que decían que él iba a hacer todas estas cosas. Por eso es que Jesús entonces le contesta, mira, los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos están levantándose por ahí. Así que no hay más nada que hablar, ¿verdad? Entonces fíjese, y este hombre se dejó picar la cabeza feliz y contento, porque si no, él no se deja picar la cabeza, porque él sabía cuál era su ministerio, que era anunciar el deseado de las naciones, que es Cristo Jesús. Otra cosa que dice la Biblia es que Jesucristo hablaría por parábolas. Eso está en Isaías 6, del 9 al 10. Y efectivamente lo sabemos, ¿verdad? Que Jesucristo dio sus enseñanzas por medio de las parábolas. La matanza de los niños fue profetizada en Jeremías 31:15 y se cumplió en Mateo 2:18. La entrada de Jerusalén por Jesucristo en un burrito está profetizada en Zacarías 9:9 y se cumple en Mateo 21:5. La muerte y la resurrección de Cristo están predicadas y pronosticadas exactas al dedillo. Por ejemplo, sería traicionado por un amigo, Salmo 4:21-9. Vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12 y 13. Echarían suertes por sus ropas, Salmo 22:18. Traspasado por sus manos y pies, Salmo 22, que por cierto, ese es uno de los salmos que más profetiza, ¿verdad?, sobre la muerte de Cristo. Y que el que se cree que Jesucristo estaba recitando en la cruz, ¿verdad? Golpeado, escupido y desfigurado, Isaías 56, Isaías 52:14. Y ustedes saben que se cumple en Mateo 26:67 y en otros lugares. Le ofrecerían una bebida amarga, Salmo 69:21. Moriría con criminales, Isaías 53:9. Resucitaría, Salmo 16:10, Isaías 53:10. Y como sabemos, esto todo, cada uno ha sido testificado, que así ha sido cumplido. Amén. Entonces, la Biblia no solamente se autoacredita con estas evidencias, estos son lo que llaman evidencias internas. Díganlo, evidencias internas. Pero hay otras evidencias, lo que llaman las externas, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sí son importantes. Por ejemplo, las evidencias arqueológicas. Las evidencias arqueológicas son hallazgos, ¿verdad?, que han corroborado de que la Biblia dice la verdad, los nombres están correctos, los sitios están correctos, etc. Por ejemplo, la Torre de Babel fue descubierta, la base de la Torre de Babel fue descubierta, y esto está narrado en Génesis 11:14. Eso es un hallazgo arqueológico. También se descubrieron los 2 templos filisteos que destruyó Sansón en Jueces 16, 29 y 30. Esos son ejemplitos porque hay un reguerete más, ¿verdad? Yo no se los voy a mencionar todo. Entonces hay, además de estas evidencias arqueológicas, unos hallazgos, ¿verdad?, de lo que se llama la tabla de barro del Ebla. Esa tabla corrobora eso fue hallada en el norte de Siria en 1970 y ha demostrado que lo narrado en las escrituras referente a los patriarcas es posible, y algunos de los documentos escritos en las tablas de barro alrededor del año 2300 antes de Cristo demuestran que los nombres y los lugares mencionados de los patriarcas están y son reales. Por ejemplo, el nombre de Canaán,
la palabra teón, y hay un regrete de cosas más. Ejemplo, los hititas se creía que era un invento de la Biblia, porque los estudiosos se pasan acusando a la Biblia, ¿verdad?, de que no dice la verdad, que esto es embuste, esto es lo otro. Y entonces luego Dios lo pone en vergüenza porque se encuentran hallazgos que corroboran que la Biblia dice la verdad. Entre ellos está la tribu de los hititas, que había sido solo una leyenda, según ellos, en la Biblia, hasta que se encontraron en registros en Turquía, en un sitio que se llama Burgazköy, que yo nunca he ido allí, pero nosotros fuimos a Turquía y vimos, en Turquía hay muchas evidencias de que la Biblia dice la verdad. Porque si usted va allí, hasta todas las ruinas de las 7 iglesias de las cuales habla Apocalipsis están allí. Y nosotros tuvimos la bendición y la gloria y la gracia de Cristo que pusimos el pie allí. Y vimos que era verdad, que estos lugares sí existieron, que estas iglesias fueron reales y que la Biblia sí dice la verdad. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Hay documentos también seculares que corroboran de que la Biblia dice la verdad. Por ejemplo, los historiadores, ¿verdad?, mencionan la existencia de Jesucristo. O sea, que Jesucristo es un personaje histórico. ¿Están conmigo? Por ejemplo, historiadores no creyentes, o sea, no eran cristianos los que corroboraron esto. Estoy hablando de evidencias externas. Por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un gran historiador hebreo, Suetonio, Talo, el nombrecito, Pliny, el joven, y Luciano, esos fueron historiadores no creyentes que corroboran que la verdadera, que Jesucristo es un personaje histórico, no es un cuento, no es una historia, ni es un cuento chino, que existió realmente. Y nosotros de eso damos testimonio también, pero esto es para los que no creen. Amén. Nosotros sin haberlo visto lo creemos. Amén, esa es la fe. Pero para que no digan que nosotros creemos en boberías y que no tenemos evidencia. Así que hay otras evidencias. Por ejemplo, mucha gente pensó que las referencias a la fortuna de Salomón eran exageradas. Y se ha encontrado, ¿verdad?, documentos rescatados que demuestran que la prosperidad de la antigüedad estaba concentrada en el rey Salomón. O sea que es cierto lo que la Biblia dice. Hubo un tiempo que se rechazó la existencia del rey Sargón. Entonces, con documentos también, esa historia está en Isaías 21. Hubo un descubrimiento, ¿verdad?, ahí en Khorsabad, Irak, que corrobora que existió el rey Sargón. O sea, estoy hablando de evidencias históricas de otros historiadores y documentos encontrados. Los eventos narrados en Isaías capítulo 20, la captura de Asdod, Belsasar, el rey de Babilonia, que es mencionado en Daniel 5, todos esos hay evidencias históricas de otros documentos de que fueron reales y verdaderos. Entonces, hay una historia que yo sé que muchos de ustedes han escuchado, no sé, de un señor que se llamaba Harold Hill. ¿Nadie lo ha escuchado? Que él era colaborador de los Estados Unidos con la NASA. Él era presidente de la compañía Automotores Curtiss. Y ellos relatan que ellos estuvieron, ¿verdad?, haciendo unas investigaciones con la NASA, porque iban a tirar unos satélites y no sé qué, y estaban corroborando las órbitas de la Tierra. Para ellos tenían que calcular eso para poder enviar esos satélites a las órbitas correctas, porque si no, ¿qué pasa? Cuando los envían, si hay otra cosa en esa trayectoria, pues lo destruye y pierden el tiempo. Pues estaban en ese proceso y tenían que, eso se hace por tiempo, por años, se usa el tiempo. Entonces, cuando estaban haciendo la cómputo de los años que de la Tierra y la historia y lo otro, les faltaron 24 horas. Entonces, pues ellos se volvieron locos porque no le cuadraba y creyeron que la computadora estaba loca y llamaron a la IBM, que era la única que tenía computadora en aquel entonces, y vino el director de operaciones y preguntó cuál era el problema, y ellos dijeron: es que no podemos encontrar 24 horas, creemos que esta computadora está loca, está dañada. Pero entonces la cotejaron y dijeron que sí, que ella estaba perfecta.
¿Qué pasa? Había un cristiano en ese grupo y metió la cuchara y dijo, pero espérense, chequen ahí en Josué 10:13 y chequen ahí en Segunda de Reyes 28-10 y ahí están las 24 horas que faltaban. ¿Por qué? Porque habían 23 horas y 20 minutos cuando el sol se detuvo, ¿verdad? Creo que fue en Gabaón, ¿verdad? Y entonces, en Segunda de Reyes, cuando Ezequías pide una señal de que va a vivir, al profeta, le dice, muéveme esos 10 grados para atrás. Y, o sea, la sombra, entonces saben, los que han ido a Fortaleza, hay un reloj de tiempo solar, que tú puedes por el ángulo, la sombra, el ángulo de la sombra, tú puedes saber qué hora es. Y eso era como ellos determinaban el tiempo. Y entonces, ahí se cumplieron exactamente 40 minutos. Porque eran 10 grados, que son exactamente 40 minutos. Por lo tanto, ahí se fueron las 23 horas, 20 minutos, y los 40 minutos completaron las 24 horas. Y se quedaron contentos, la NASA se quedó contenta porque no estaba dañada la computadora. Pero sin darse cuenta, ¿qué hicieron? Ratificaron que la Biblia dice la verdad. Mira, quiero decirte ¿Ah? anoche yo estaba viendo un programa de History Channel que me fascina y estaban hablando de que estaban refiriéndose a la Biblia. Vamos a verificar la Biblia. Entonces los científicos encontraron que en Génesis describen el Edén y ellos hacen una conferencia de 4 ríos. El Éufrates, el Tigris y faltan 2. Entonces faltaban 2 porque no existen. Ajá. Entonces los científicos dijeron, no hay manera, no hay evidencia de poder probar. Pero ¿qué pasa? La NASA, por unas fotografías que ellos consiguieron, ahí aparecen. Encontraron los 4 que dice la Biblia. Estuvieron muchos años diciendo que no era Exacto. Que no era mentira. Exactamente. Y precisamente, tú lo has dicho, la Biblia no es un libro de ciencia, ¿ok? Eso es bien importante. Es un libro de fe. Pero la Biblia anticipó cosas de la ciencia que nadie sabía. Mucho antes de que vinieran la gente y lo descubrieran. Y eso es una de ellas, ¿verdad? Pero hay muchas más. Por ejemplo, en Job 26:7 dice que la tierra flota en el espacio. La gente antes creía que estaba Atlas debajo de la tierra agarrándole. Un dios que se llamaba Atlas. Y por eso es que los mapas se llaman Atlas, ¿verdad? Y creían otros disparates, ¿verdad? Que había que un elefante aguantando la tierra. O que había una tortuga debajo de la tierra. O sea, inclusive que creían que la tierra era ¿qué? Plana, ¿verdad? Porque veían a lontananza y de ahí abajo no veían más nada. Y decían, pues mira, por ahí para abajo lo que es un abismo y no podemos llegar por allí porque va y se nos va el barco por ahí para abajo. Pero fíjense que la ignorancia del hombre fue ilustrada por la Biblia en términos de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 11:3 la creación se compone, dice que la creación se compone de partículas atómicas invisibles, y eso lo dice la Biblia antes de que lo pudiera averiguar el hombre. En Génesis 6:15 nos da las dimensiones exactas para la estabilidad de un buque. ¿Dónde usted hay que extraer eso? Dios le dio las medidas ¿a quién? A Noé. Mira a ver si el arca de Noé se hundió. Eso fue hace 4.500 años atrás. Ya Dios sabía eso y se lo reveló, ¿verdad?, a aquellos personajes. En Levítico 15:13 también nos da consejos sobre la salud. Por ejemplo, lavarse en aguas corrientes era mejor que lavarse en aguas estancadas. Y que la gente normalmente se la bañaba y se lavaba en agua estancada, pero la Biblia dice que hay que buscar aguas corrientes. También está en Deuteronomio 23, del 12 al 13, la industria sanitaria. Por ejemplo, en aquel tiempo no habían letrinas ni nada, pero Dios le dio a la gente que andaran con su palita y sepultaran su excremento. ¿Por qué? Porque eso es sanitario. Y la mayoría de los soldados de aquel tiempo morían por infecciones y enfermedades por causa de los desechos humanos. Y ustedes se creen que no, pero los otros días estaba estudiando algo un poquito gross, como dice vulgarmente,
de cómo se desarrolló de esta situación tan primitiva hasta lo que conocemos ahora, ¿verdad? Que es el toilet, ¿verdad? El sanitario. Que eso se tomó un tiempo en desarrollarse, o sea, que eso no fue así de la noche a la mañana. Pero desde antes de que la gente pudiera averiguar esto, en términos de que estos desechos humanos producen enfermedades y que es necesario disponer de ellos apropiadamente, ya eso estaba en la Biblia hace miles de años. Por ejemplo, los océanos contienen fuentes subterráneas, eso no lo sabíamos nosotros. Nosotros creíamos que todos los ríos desembocaban en el mar, ¿verdad? Pero se ha averiguado que la palabra de Dios dice la verdad. Hay fuentes en el fondo del mar, sale agua de debajo hacia arriba. No me pregunte cómo, Dios sabe cómo lo hace. Pero fíjese que eso los otros días fue que lo vinieron a averiguar y eso ya estaba en la Biblia. La existencia de esas fuentes en los suelos marinos. También los montes en el fondo del océano. La Biblia habla de los montes bajo del mar. Sin embargo, no se había sabido hasta recientemente por qué. Hasta que no se inventó lo que llaman el sonar. No se sabía que había montes inmensos debajo del mar. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, la vida que se clasifica en especies. Hay barreras genéticas, dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis 1:24. Que no deben cruzarse y que cada especie tiene su propio ¿qué? DNA. Y el DNA es una cosa que se descubrió los otros días, pero lo dice la Biblia, en un texto bíblico, dice que mis cosas estaban escritas en tu libro, o sea, yo estaba escrito en tu libro, o sea, que Dios tiene un libro de ADN. Ya el ADN tuyo, mira, Dios lo sabía ahí, tú, ya. Pero nosotros no entendíamos eso hasta los otros días, ¿verdad? Que cada persona tiene un librito, ¿verdad? Uno escrito que lo distingue de los demás. Y que de ahí vienen todas las características humanas que uno pueda tener. O sea, esto es maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, Apocalipsis 4:11 habla del dilema de las proteínas de ADN. Para los evolucionistas, ¿verdad? Ellos se preguntan qué vino primero. Y nosotros lo resolvemos rápido. El gallo. No, ni tampoco. No. ¿Ah? Exactamente. Mira, eso está resuelto ya. Dios hizo el ADN, punto. Por lo tanto, Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Y eso no es una cuestión de que ellos, mira, esta gente se cree. ¿Ah? También. No, es que cada especie de animales tiene su ADN diferente y cada ser humano dentro de su especie tiene un ADN diferente. O sea, esto es una maravilla matemática, ¿verdad? Hay gente que cree que la gente como que es un Big Bang, ¿verdad? Como que, ay, todo salió así y de pronto salimos nosotros. Dios tiene un plan y está escrito, y lo dice la Biblia claramente desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Ok? En Génesis, por ejemplo, 2:7 y 3:19 dice que nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Y está corroborado por los científicos que todos los 28 elementos que están en la tierra están en nuestro cuerpo. O sea que verdaderamente está científicamente corroborado que eso es cierto. Por ejemplo, otra cosa más, ¿verdad? De la termodinámica. Esta indica, eso está en Génesis 2 del 1 al 3. Esta indica que la cantidad total de materia y energía son consistentes, que una puede ser convertida a otra. ¿Ok? Tú puedes pasar de materia a energía, pero el total, ¿verdad? El total es constante. Eso es cuestiones de bioquímica y cuestiones, ¿verdad? Física. Pero que esa ley termodinámica ya estaba expresada en la Biblia. En Génesis 1, del 1 al 3, vemos, ¿verdad?, cómo Dios crea el tiempo, el espacio, la materia y la energía. ¿Ok? Por ejemplo, dice, en el principio era, y ahí está el tiempo.
Creó Dios los cielos, ahí está el espacio. Y la tierra, la materia. Y dijo Dios sea la luz, ahí está la energía. ¿Vieron? Claramente establecido. Ok, Génesis 1:1. El universo tuvo un comienzo. Por ejemplo, Albert Einstein estuvo estudiando esto en los años 1900. Hasta el día de hoy la ciencia ha confirmado el enfoque bíblico de que el universo tuvo un principio. Ellos lo explican diferente. Ellos dicen el Big Bang, o sea, una explosión. Pero nosotros decimos la mano de Dios. La palabra, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Exacto. Pero fíjense entonces que la Biblia no es un libro de ciencia, pero corrobora muchas cosas, ¿verdad?, que el ser humano todavía no ha entendido bien. Por ejemplo, la Tierra es esférica en Isaías 40:22, el movimiento rotacional de la Tierra en Lucas 17:34 al 36, en Génesis 9:13 al 16, el origen del arco iris. Estoy mencionando porque no acabamos. Salmo 8, las corrientes oceánicas. Eso me pareció interesante, fíjense. ¿Por qué? La Biblia habla de senderos en el mar. Y un estudioso que se llama Matthew Maury, el padre de la oceanografía, leyó este pasaje en la Biblia y se dedicó a investigar estos supuestos senderos de los cuales hablaba en la Biblia. Y gracias a Dios y al estudio de Maury, ¿verdad?, los navegadores de hoy día tienen mapas de estos senderos en el mar, que son las corrientes oceánicas, que un barco cae en esa corriente y llega ahí a donde va, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los navegantes? Pues se conocen esas corrientes y se enganchan en ellas y siguen por ahí, ¿verdad? Y llegan a los lugares más fácilmente. Y así sucesivamente, hermano. No vamos a seguir porque no tenemos mucho tiempo. Pero nosotros sabemos que la palabra no miente, que es la verdad. Y si no lo cree, pues, por la cuestión de que la misma Biblia se autoacredita, como vimos, que son evidencias internas, hay suficientes evidencias externas, las cuales hemos visto algunas de ellas. Y sobre todo, y con esta quiero terminar, es la más importante, que es la evidencia de una vida personal, o sea, de una experiencia personal y verdadera, que para que el que cree existe el testimonio más allá del testimonio de los apóstoles, más allá del testimonio de los profetas, sino la presencia de Dios mismo en uno. ¿Ok? Eso es lo que nos da a nosotros la certeza, la seguridad de que la Biblia es confiable, que la Biblia es veraz. Amén. Entonces fíjense, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo, Romanos 8:16. Y no me lo diga a mí, usted lo ha experimentado. Su espíritu le dice que usted es hijo de Dios. Eso es un testimonio del Espíritu Santo en usted. Y eso es una evidencia personal de que la Biblia es la verdad. Entonces puso el Señor su espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. Eso está en 2 Corintios 1:22. Así que la garantía, lo que llaman las arras del Espíritu, la garantía de que vamos a recibir la promesa de la resurrección y la vida eterna, es esa presencia de Dios mismo en nosotros. Amén. Esa presencia es la que nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que no estamos creyendo en pamplinas, ni en mitos, ni en boberías de gallo bolo, como decimos nosotros por acá vulgarmente. Nosotros creemos en una palabra profética segura. Amén. Y además de eso, además de las evidencias que da la misma Biblia, que ella se autoacredita, tenemos las evidencias que nos dan la arqueología, la ciencia, la historia, otros documentos, y sobre todo la evidencia que nos da Dios mismo, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es Dios quien nos ha dado de su espíritu para garantizar sus promesas. Eso está en 2 Corintios 5:5. ¿Cómo sabemos entonces que le pertenecemos a Él? Amén. Porque nos ha dado de su espíritu. Eso está en 1 Juan 4:13. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, porque no está lejos.
No está lejos. ¿Dónde está Dios? Por allá lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Mire, hágase aquí. Aquí está conmigo. Aquí. Amén. Entre todos nosotros somos ¿qué? Un templo. Por eso es que cuando nos unimos, nos juntamos, la presencia de Dios se siente brutal, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú traes lo tuyo y así entre todos hacemos esa presencia real y verdadera en medio nuestro. Pero cuando estamos en la casa también la sentimos porque Él está con nosotros. Amén. Siempre. No estamos solos. Y ese testimonio nos da a nosotros esa certeza, esa seguridad de que tenemos una palabra profética segura. Amén. Así que entonces, hermano, conclusión, hemos venido a confirmarnos en la palabra de los profetas, a lo cual, como dijimos y empezamos, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad la palabra? ¿Es confiable? Pues hay que prestarle atención. ¿Verdad? Hay que leerla, hay que saborearla, hay que escudriñarla, hay que vivirla y hay que predicarla. Y es como una lámpara, dice como una antorcha. En aquel tiempo no había como ahora que tenemos luces y esto aquí. Era una antorcha en la oscuridad. La oscuridad es lo más horrible que hay. ¿Por qué? Porque uno no sabe por dónde va. Y entonces tampoco sabe lo que viene, que pudiera venir algún animal salvaje, cualquier peligro, uno no lo ve. Por lo tanto, esa antorcha es la que te va a guiar en el camino, la que te va a abrir, ¿verdad? Nuevos horizontes. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara que brilla en un lugar oscuro. Entonces, hermano, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana. Entonces nosotros tenemos esa luz, somos entre todos, tenemos esa luz, y esa luz brilla en nosotros y le ayuda a otros a encontrar el camino a Cristo. Así que Joel 17 también dice: sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Eso quiere decir toda carne, ¿verdad? Y en efecto eso sucedió. Amén. Ahí está la verdad de Dios. Así que, hermanos, la promesa es ¿para quién? Para ustedes, para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que el Señor quiera llamar. Así que estemos, hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de santificación. Eso está en 2 Corintios 6, 16 hasta el 7, 1. Y entonces nosotros tenemos unas todavía profecías que no se han cumplido, pero que están por cumplirse. Por ejemplo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero no para la iglesia. No será para la iglesia, no será como ladrón. Porque nosotros estamos ¿qué? Despiertos y esperando. Ahora el que está durmiendo ya es otra historia. ¿Vieron eso? Como el ladrón para el que no espera el retorno de Cristo. Y entonces, hermano, y esperando como tenemos que estar ansiosamente la venida del día del Señor. Y ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Eso lo dice en 2 de Pedro 3, 10 al 12. ¿Será mentira o será verdad? Si todo lo demás se ha cumplido hasta ahora, ¿usted cree que eso se cumplirá? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Me preparo o no me preparo? ¿Conviene prepararme o no? Ah, bueno. Conviene estar alerta, como dice ella. Así que en base de todo lo que hemos hablado en esta mañana, de lo que hemos visto en nuestras vidas personales, la Biblia es verdad, es veraz, es confiable y debemos prestarle mucha atención. ¿Amén? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? La bola está en tu cancha. Saborea la Biblia. Vamos a ponerlo en pie. Saborea la Biblia. Oramos.
Si alguno no conoce a Cristo y lo quiere entregar su vida en esta mañana, yo sé que aquí hay mucha gente que sí, que ya conocen al Señor Jesucristo. Pero si alguno no lo conoce y lo quiere hacer en esta mañana, Jesucristo está con los brazos abiertos esperando